Mis padres le dejaron las reliquias familiares a mi hermana porque se iba a casar, pero ahora desde pequeña, nunca me sentí parte de la familia como debería. Yo era diferente, y eso parecía ser un peso para mis padres. Nací con deficiencia auditiva y necesité usar aparatos para escuchar mejor, algo que, para ellos, nunca fue fácil de aceptar. Nunca me lo dijeron directamente, pero con cada comentario, con cada gesto, quedaba claro que mi condición era una especie de vergüenza para ellos. En cambio, mi hermana nació perfecta, sin nada que fuera motivo de preocupación. Siempre fue la preferida, la normal, y yo, la hija problemática. Crecí viendo a mi hermana recibir todo lo que yo no recibía: atención, apoyo y cariño. Cuando ella se casó, todo parecía ir de acuerdo con lo que mis padres esperaban de nosotras. Hicieron todo un espectáculo para su llegada, un evento que parecía significar que ella era la hija adecuada para continuar con el legado de la familia. Antes de 1980, continuar con la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte a nuestro canal para estar al tanto de más cuentos como este. Pero cuando llegó mi momento de esperar algo que siempre había sido mío por derecho, la historia cambió. Cuando mi hermana se casó, mis padres decidieron que ella debía recibir toda la herencia familiar, todas las reliquias que, por generaciones, habían pasado de madre a hija. Estas reliquias eran más que objetos de valor, eran la memoria de nuestra historia, de nuestra familia. Pero aún así, decidieron que mi hermana las merecía más que yo. Me quedé completamente sin palabras cuando me enteré, y el dolor que sentí fue algo que nunca podré explicar con claridad. Fue como si toda mi vida, mis luchas por afirmarme y conquistar mi espacio, no tuvieran ningún valor para ellos. Y fue en ese momento que me di cuenta de que jamás sería la hija que ellos esperaban, pero también que, a partir de allí, no quería seguir esforzándome por serlo. Recuerdo que, desde pequeña, siempre escuchaba a mis padres decir lo que esperaban de mí: casarme, tener hijos, formar una familia tradicional, pero esas expectativas nunca fueron mías. Siempre supe que no quería seguir ese camino. No me interesaba casarme ni tener hijos, algo que, para ellos, era inconcebible. Mi madre me lo decía claramente: tu propósito en la vida es ser madre, dar vida, y si no lo haces, te arrepentirás cuando seas vieja y estés sola. Fue una carga emocional que nunca pude manejar bien. Mi hermana, por otro lado, nunca tuvo que enfrentar esa presión. Ella siempre cumplió con lo que se esperaba de ella, y de alguna manera, eso la convertía en la hija perfecta a sus ojos. Pero yo no podía ser lo que querían que fuera, y me hacía sentir mal. A medida que crecí, decidí que no iba a seguir su guión. Me mudé a otra ciudad para estudiar, conseguí mi propio trabajo, y traté de construir mi vida a mi manera, sin la necesidad de validación de mis padres. Fue mi forma de escapar de las expectativas, que siempre me asfixiaban. El día que mis padres anunciaron que todas las reliquias familiares serían entregadas a mi hermana como regalo de bodas, fue como un golpe directo a mi corazón. Era algo que siempre se había hablado entre nosotras, algo que mi abuela había prometido, que las reliquias serían compartidas entre mi hermana y yo. Pero ese día, mis padres decidieron cambiarnos el guión de nuevo, sin consultarme. Fue como si de repente no importara nada de lo que había vivido, nada de lo que había hecho para mantenerme alejada de su visión de la vida. Mi hermana estaba emocionada, claro, porque era su oportunidad de recibir algo tan valioso, pero nunca se detuvo a pensar en lo que eso significaba para mí. Ni siquiera me preguntó cómo me sentía, ni mostró preocupación por la injusticia que estaba sucediendo. Estaba tan centrada en su propio bienestar que no vio el daño que causaba. Ese día, tomé la decisión de cortar todo contacto con ellos. Sabía que no podía seguir siendo parte de una familia que no me entendía ni me valoraba. Después de ese día, tomé una decisión firme de mantenerme alejada. Mi madre, mi padre y mi hermana, cada uno a su manera, me habían mostrado que para ellos no importaba lo que yo hiciera, ni lo que lograra en mi vida. Nada de eso cambiaría su perspectiva sobre lo que esperaban de mí. No fue solo la herencia, sino una acumulación de pequeños gestos a lo largo de los años que me hicieron sentir menospreciada. Así que decidí cortar la relación, aunque me doliera. Al principio, fue un alivio. Estaba cansada de la presión,
cansada de ser vista como la hija que no cumplía con sus expectativas. Pero, por otro lado, algo dentro de mí también se sentía vacía. Nunca es fácil perder el contacto con la familia, aunque haya sido una relación tóxica. Lo que más me sorprendió fue la indiferencia de mi hermana ante todo esto. Ella, que siempre fue la favorita, ahora tenía todo lo que quería y no se preocupaba en absoluto por mí. No entendía que el daño que me hicieron no se podía solucionar simplemente entregando un pedazo de joya o algo material. Lo que realmente me dolía era la falta de empatía, de comprensión, el hecho de que nunca me consideraron realmente parte de la familia. Pero lo más extraño fue lo que ocurrió unos meses después. Mis padres aparecieron en mi puerta, algo que nunca había sucedido antes. Después de meses de no tener ningún contacto, llegaron con cara de arrepentimiento. Me dijeron que querían disculparse por lo sucedido, que entendían lo injusto que había sido la decisión que tomaron. En ese momento, sentí una mezcla de emociones. Por un lado, me alegro de que finalmente reconocieran el dolor que me habían causado, pero por otro lado, algo en mí me decía que esto no era genuino. Mis padres nunca habían sido los que pedían perdón, ni siquiera entre ellos. Entonces, ¿por qué de repente este cambio? No me parecía real. Algo no encajaba. Y, como siempre, decidí ir al grano. ¿De verdad pensaban que todo podría arreglarse con unas palabras de disculpa? Algo en mi interior me decía que había algo más detrás de todo eso, algo que no me estaban diciendo. Entonces, mis padres finalmente confesaron lo que realmente querían de mí. Resulta que mi hermana había vendido todas las reliquias familiares, las que tanto significaban para todos nosotros. Mis padres, desesperados por recuperar lo que ya había sido entregado, me pidieron que pagara $30,000 para recomprarlas. Me quedé helada. No podía creer lo que me decían. ¿Cómo podía ser mi responsabilidad solucionar algo que ni siquiera era culpa mía? Ellos fueron quienes tomaron la decisión de darle todo a mi hermana. Ellos fueron quienes permitieron que ella vendiera lo que siempre debió ser mío también. Ahora querían que pagara el precio por sus errores. Me sentía aún más manipulada, más usada. ¿Cómo podían pedirle a alguien que ya había sido tratada como la hija menos favorecida, que pagara una suma tan alta para corregir lo que ellos habían hecho mal? Les dejé claro que no iba a hacerme cargo de esa situación. Mis padres seguían presionando, hablándome de cómo sería una forma de arreglar las cosas y cómo podía ayudar a la familia recuperando el legado. Pero yo no podía. No iba a permitir que me arrastraran nuevamente a su manipulación emocional. Les dije que ellos debían asumir las consecuencias de sus decisiones. No yo. No era justo que me pidieran esto. No solo porque no tenía el dinero, sino porque no debía ser yo quien cargara con el peso de sus errores. En ese momento, me di cuenta de que no podía seguir siendo la hija que siempre intentaron que fuera. Ya no iba a intentar cumplir con lo que ellos esperaban de mí, porque, al final, nunca fue suficiente. No importaba lo que hiciera, lo que lograra en la vida, siempre sería menos que mi hermana. Siempre sería la hija que no cumplía con sus expectativas. Y lo entendí. Ellos no entendían ni valoraban mi vida, mis decisiones, lo que me hizo ser quien soy. Mis padres, al ver que mi negativa era firme, intentaron cambiar de táctica. Comenzaron a jugar con la culpa, a recordarme todo lo que habían hecho por mí, como si eso de alguna manera justificara lo que estaban pidiendo. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas, trató de hacerme sentir que no solo estaba traicionando a la familia, sino también a todo lo que ellos habían hecho por mí. Mi padre, más pragmático, me recordó que el legado familiar no podía quedarse en manos de extraños, pero yo ya no podía escuchar más de esos argumentos. Habían tenido años para ser justos, para valorar lo que yo representaba, pero no lo hicieron. Habían elegido el camino fácil, el camino que los mantenía cómodos, sin importar el daño que me causaran. Y ahora, querían que yo pagara por sus decisiones. Esa sensación de injusticia me llenó de rabia, pero también de una cierta paz interior, porque sabía que, por fin, estaba tomando una decisión por mí misma, sin dejarme manipular. Al final, me di cuenta de que no tenía ninguna obligación de solucionar los problemas que ellos mismos habían creado. No era mi responsabilidad salvar lo que ya había sido destruido por su falta de juicio. Al contrario, lo que necesitaba era alejarme aún más de su influencia, no permitir que su carga emocional me afectara más. Ellos ya estaban pagando las consecuencias de sus decisiones.
y yo no iba a ser quien los rescatara. Mi hermana, que había sido la que vendió las reliquias, nunca mostró ningún arrepentimiento. Ella estaba tan absorta en su propio mundo, intentando encontrar una solución para su negocio fallido, que ni siquiera pensó en el daño que causó a nuestra familia. No me importaba lo que ella estuviera pasando, porque lo que ella hizo no podía ser deshecho. Ella tenía que enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones, como yo había hecho tantas veces. Sin embargo, sentí que, de alguna forma, era mi último lazo con ellos lo que se estaba desmoronando, y aunque eso me dolía profundamente, sabía que era lo mejor para mi salud emocional. Un par de semanas después, recibí un correo de mi hermana, como siempre, tratando de hacerme sentir culpable por no haber ido a su boda. Me pedía un regalo, algo para compensar mi ausencia. Esta vez, ella quería una freidora de aire y una aspiradora, como si esos objetos pudieran borrar la distancia que había entre nosotras. Me sorprendió lo insensible que pudo ser al pedirme eso, sabiendo todo lo que había sucedido con la herencia. No respondía su mensaje inmediatamente. Pensé en cómo la había visto toda mi vida, siempre obteniendo todo lo que quería, mientras que yo tenía que luchar por mi lugar. Mi decisión de no asistir a su boda fue una forma de poner un límite, de decir basta a años de manipulaciones, de chantajes emocionales. Sabía que no entendería, pero tampoco me importaba. Mi paz mental valía mucho más que cualquier expectativa que ella tuviera de mí. Unos días después, mis padres me contactaron nuevamente, pero esta vez ya no era solo un pedido para que comprara las reliquias. Ellos estaban desesperados. Después de tantas semanas sin poder resolver el problema, me pidieron que ayudara a financiar la recompra de las reliquias que habían sido vendidas en un golpe online. La cantidad era ridícula, $30,000. Sabían que no tenía ese dinero, pero insistían en que era mi oportunidad para salvar el legado familiar. Estaban tan desesperados que trataron de manipularme diciendo que si no ayudaba, el legado de la familia quedaría perdido para siempre. Pero yo ya había hecho todo lo que podía hacer. Estaba cansada de ser la solución de sus problemas. Había llegado el momento de seguir adelante con mi vida, sin cargar con la culpa que ellos siempre trataban de imponerme. Les dejé claro que no podía ayudarles, que no era mi responsabilidad y que deberían asumir las consecuencias de sus decisiones. El tiempo pasó, y aunque mis padres seguían con sus constantes intentos de hacerme sentir culpable, yo mantenía mi distancia. No me importaba que estuvieran endeudados o que mi hermana tuviera problemas. No era mi responsabilidad solucionar todo lo que ellos habían hecho mal. Lo que más me sorprendió fue cómo ellos no entendían que el verdadero daño había sido causado por su falta de justicia, por su favoritismo hacia mi hermana, por no haberse tomado el tiempo para considerar cómo me sentía. Ya no quería ser parte de ese ciclo. Sentí que si cedía, si aceptaba su manipulación, estaría aceptando que su visión sobre mí, sobre lo que debía ser, era válida, y no lo era. Al final, la familia era la que me había hecho daño, no solo por sus decisiones, sino por su incapacidad de ver mi dolor y mi lucha. Fue difícil, pero al mismo tiempo, me liberé de una carga que no era mía. Lo más doloroso fue que, después de todo, nunca obtuve lo que quería: reconocimiento, aprecio o incluso una disculpa sincera. Mis padres seguían siendo los mismos, aunque ahora un poco más endeudados, y mi hermana nunca mostró remordimiento por lo que hizo. Y, sin embargo, yo no sentía que me hubiera perdido de nada. El año pasó, y aunque me enteré de que los objetos familiares estaban ahora en manos de un estafador, no sentí rabia. A veces pienso en lo que podría haber sido si mis padres hubieran sido más justos, si mi hermana hubiera actuado con más empatía. Pero al final, me doy cuenta de que, aunque la herencia fue robada, la lección que me dejó toda esta experiencia fue invaluable. Aprendí que mi valor no dependía de ellos, ni de las reliquias, ni de lo que esperaban de mí. Mi paz interior, mi independencia, se convirtieron en mis mayores logros. De alguna forma, aunque todo se desmoronó, logré reconstruir mi vida, esta vez sin las cadenas de las expectativas familiares. Un año después, recibí una última noticia de mis padres, diciendo que habían decidido tomar una segunda hipoteca sobre su casa para intentar recuperar las reliquias. Mi hermana, por su parte, había conseguido algo de dinero al vender su coche y otros bienes, pero aún faltaba una parte considerable. En ese momento,
pensé en lo absurdo de todo esto. Ellos seguían tratando de salvar algo que, en realidad, ya estaba perdido. Sin embargo, me di cuenta de que era su camino, no el mío. A pesar de que nunca acepté su propuesta, algo dentro de mí se sintió aliviado. No porque las reliquias fueran menos importantes, sino porque finalmente entendí que el verdadero legado familiar era mucho más que esos objetos. Las verdaderas reliquias eran las experiencias, las decisiones que tomamos y cómo elegimos vivir nuestras vidas. Hoy, un año después, la policía cerró el caso del golpe y mis padres siguen pagando esa segunda hipoteca. Mi hermana está viviendo con sus suegros, enfrentando una vida difícil. Yo, por mi parte, sigo adelante, habiendo dejado todo atrás. Aunque el daño que me causaron no se puede deshacer, aprendí a vivir con ello y a seguir mi propio camino, lejos de la manipulación, lejos de las expectativas, que nunca fueron mías. Ahora, cuando miro atrás, siento que, a pesar de todo, tomé la decisión correcta. No fui yo quien destruyó lo que nuestra familia tenía, pero sí fui yo quien decidió reconstruir mi vida y vivirla por mí misma. Y eso, por fin, me da paz. Si llegaste al final de esta hermosa historia, comenta qué te pareció para que sepa que viste el video completo. Y no olvides suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo cuento.